Cordial saludo, mi nombre es Laura Vanessa Argote, pertenezco al curso de Ingeniería en Telecomunicaciones. En el presente video vamos a explicar el ejercicio de la tarea 1, la unidad 1 de fundamentos del campo electrostático. Presento mi documento, nuevamente me presento, Laura Vanessa Argote Vargas. Bien, en el ejercicio número 1 tenemos la siguiente tabla, donde escogí la variable con valor de 39. Listo, por lo tanto, esta variable pues la vamos a reemplazar en todos los campos donde nos encontremos el signo. Listo. Entonces, el ejercicio número 1 nos indica simulador virtual electrostática. Ejercicio número 1, literal A. Correcto. Nos indica, en un experimento de física nuclear se investiga la interacción entre núcleos de litio 6 y carbono 10. Determine la fuerza eléctrica entre los núcleos del experimento cuando la distancia de separación es de 39 picómetros o en notación científica 39 por 10 a la menos 12 metros. Este cálculo es fundamental para comprender las interacciones nucleares en condiciones específicas de relaciones nucleares, donde la distancia entre los núcleos puede influir en la probabilidad de fusión nuclear. Correcto. Procedemos a la explicación, donde nos indica lo siguiente. Para determinar la fuerza eléctrica entre dos núcleos, como en este caso entre los núcleos de litio 6 y carbono 10, podemos utilizar la ley de Coulomb para la fuerza eléctrica. La ley de Coulomb nos dice que la fuerza, representada en F, entre dos cargas Q sub 1 y Q sub 2, separadas por una distancia en R, se calcula mediante la fórmula. Entonces tenemos F es igual a K sub E sobre multiplicado, qué pena, cub sub 1 por cub sub 2 sobre R al cuadrado, donde K sub E es la constante de Coulomb, que es aproximadamente 8,99 por 10 a la 9 n por metros al cuadrado sobre c al cuadrado. Listo, tenemos cub 1 y cub 2, que son las cargas de los núcleos en Coulomb. Y R es la distancia de los núcleos en metros. Listo. Entonces, primero necesitamos calcular las cargas de los núcleos. Los núcleos de litio 6 y carbono 10 tienen las siguientes características. El núcleo de litio 6 tiene 3 protones y 3 neutrones. El núcleo de carbono tiene 10, de carbono 10 tiene 6 protones y 4 neutrones. Listo, la carga de un protón es Euler, igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, o E. ¿Listo? Entonces, para el núcleo de litio 6, cub sub 1, tenemos 3 por E, que nos indica lo siguiente, 3 por 1,602 por 10 a la menos 19 C. Y núcleo de carbono 10, que sería cub 2, es igual a 6 por E, que nos indica que es 6 por 1,602 por 10 a la menos 19. Tenemos, como anteriormente lo decíamos, un radio de 39 picómetros y tenemos acá la notación científica, 39 por 10 a la menos 12 metros. Listo. Vamos a sustituir con la fórmula los respectivos valores anteriormente mencionados, donde K sub E es igual a 8,99 por 10 a la 9, Q sub 1 es 3 por 1,602 por 10 a la menos 19, por Q sub 2, que es 6 por 1,602 por 10 a la menos 19, sobre R al cuadrado, que es 39 por 10 a la menos 12 metros. Correcto. Como anteriormente les decía, no pude certificar la licencia para la calculadora digital, por lo tanto, pues lo vamos a proceder a hacer con mi teléfono, ya que descargué una aplicación de una calculadora científica. Listo, entonces vamos a primero a calcular cub sub 1, que es 3 por 1,602 por 10 a la menos 19.
arrojándonos un resultado de 4,806 por 10 a la 19. Se comprueba como tal. Listo. Y en lo mismo vamos a hacer con el con cub sub 2, que nos indica que 6 por 1,602 por 10 a la menos 19, que nos da 9,612 por 10 a la 19. ¿Correcto? Listo. Ahora vamos a hacer la multiplicación de ambos. ¿Listo? Para que nos dé el valor de la división. Y luego vamos a hacer r al cuadrado. Por lo tanto, tenemos 4,806 por 10 a la menos 19. Esto lo multiplicamos por 9,612 por 10 a la menos 19. Y tenemos un resultado de 4,619 por 10 a la menos 37. Como tal, confirmamos nuestro valor de la división. Listo. Ahora vamos por el segundo, por el numerador de la división con r cuadrado, que nos indica que es, qué pena, el denominador. 39 por 10 a la menos 12. Y todo esto al cuadrado. Listo. Tenemos un resultado de 1,521 por 10 a la menos 21. Nuevamente se comprueba. Listo. Ahora, para determinar este valor de la división, lo vamos a hacer para comprobar nuestro resultado y por último, poderlo multiplicar por la constante, que nos indica lo siguiente. 4,619 por 10 a la menos 37, nuestro denominador 1,521 por 10 a la menos 21, teniendo un resultado de 3,036 menos por 10 a la menos 19. Correcto, confirmamos nuestro valor expresado. Listo. Ahora por último, vamos a hacer la multiplicación final para que nos arroje el resultado como tal de la fuerza. 8,99 por 10 a la 9 por 3,036 por 10 a la menos 16. Teniendo un resultado, permítame lo cambio a notación científica. Listo. Ahora sí. 2,72 por 10 a la menos 6. ¿Correcto? Que eso relativamente es newton porque es en fuerza. Listo. Entonces, como conclusión tenemos, por lo tanto, la fuerza eléctrica entre los núcleos litio 6 y carbono 10 cuando están separados por 39 picómetros es aproximadamente de 2,72 por 10 a la menos 6 newtons. Correcto. Acá yo puse la captura que básicamente nos da muy aproximado a lo que nos muestra directamente el simulador. Correcto. Aquí tenemos carga 1, carga 2, que es 3 por E y 6 por E, tal cual como lo indicamos en esta primera parte. Ahora tenemos el literal B. Con sus propias palabras, ¿cuál es la diferencia entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico? El campo eléctrico definido en E y el potencial en V.
Listo, y vamos a proporcionar los ejemplos. Listo, el campo eléctrico es una zona de influencia como tal, alrededor de una carga eléctrica. Imagina que tienes una carga positiva fija en un solo punto. Este campo es la forma en que esa carga positiva afecta a otras cargas que se encuentran en su cercanía, empujándolas o atrayéndolas en una cierta fuerza. Listo. Entonces, el ejemplo que tenemos, pensemos en un globo que hemos frotado con nuestro cabello. Es un ejemplo que básicamente desde muy pequeños, creería yo, que nos lo enseñan, donde en ese experimento básicamente se forma ese campo eléctrico. Cuando relativamente lo frotamos, así sea con nuestra piel, sea con un pedazo de tela o algo que relativamente se pueda frotar, claro está, sin explotarlo. Listo, entonces cuando lo sobamos, precisamente lo frotamos, básicamente se crea un campo eléctrico. Muchas veces lo que hacíamos era poner pedacitos de papel y se le acercaba el globito y se le empezaban a pegar, que era lo que nos dice, lo que nos dice precisamente el campo eléctrico, o las empuja o precisamente las atrae. En ese ejemplo, pues básicamente cuando se frotaba y se le acercaba a los pedacitos de papel, los pedacitos de papel se quedaban cerca al globo precisamente porque los atraía precisamente con el campo eléctrico. Listo. Entonces, el campo eléctrico nos dice cómo se distribuye esa fuerza alrededor del globo, que precisamente era lo que le estaba explicando. Listo. Esto es porque el globo crea un campo eléctrico que ejerce una fuerza sobre los papelitos, que es precisamente lo que le estaba explicando hace un momento. Listo. Y ahora, ¿qué es un potencial eléctrico? Es como la cantidad de energía disponible en un punto específico debido a una carga. O sea, básicamente la cantidad de energía que se puede tener en un solo punto. Es como saber cuánto trabajo tendrías que hacer para mover una carga de un punto de referencia, generalmente lejano o con el infinito, hasta el punto que estás considerando, de un punto a otro. Entonces tenemos un caso real. Imagina una batería. La batería tiene dos terminales, con una diferencia de potencial eléctrico entre ellos. Cuando conectas un dispositivo a la batería, la energía almacenada en la batería hace que los electrones se muevan a través del dispositivo, circulando, dándole energía para funcionar. Este potencial eléctrico de la batería te dice cuánto trabajo puede hacer para mover los electrones y alimentar el dispositivo. Correcto. Entonces, en resumen, ¿qué nos indica? El campo eléctrico muestra la fuerza de una carga que genera su entorno. Correcto. Mientras que el potencial eléctrico muestra la cantidad de energía disponible en un punto dado. Ambos conceptos están conectados. El campo eléctrico es la medida cómo cambia el potencial eléctrico en el espacio. Correcto. Ahora, básicamente aquí nos decíamos que nos podemos apoyar con el simulador para hacer la solución del video como tal. Pero como les indiqué, pues pegué básicamente el mismo resultado de la solución, porque pues básicamente aquí nos muestra las diferentes cargas y qué es lo que hace en función una con la otra. ¿Correcto? Muchas gracias.